Bien, pues después del vídeo anterior de la unidad de control para cerradura electrónica, vamos a ver cómo le conectamos a la unidad de control esta placa de control por radiofrecuencia, RFID, que lleva esas llaves. Entonces voy a explicar un poco la placa, qué es lo que trae y las funcionalidades. Aquí tenemos el lector de radiofrecuencia, la bobina. Después tenemos tres conectores para cables. Bueno, aquí en el libro de instrucciones viene para qué sirve cada cable. Entonces tenemos aquí el rojo y el negro, que serían la alimentación a la placa, que serían 12 voltios y masa. Después tenemos el azul, amarillo y gris, que serían el azul, la señal de salida normalmente abierto. Normalmente abierto quiere decir que en condiciones normales no tendría señal. El amarillo, que sería el común, al normalmente abierto y normalmente cerrado. Y el gris, que sería normalmente cerrado, que lo que tiene es el relé cerrado, con lo cual estaría mandando la señal que entra por el amarillo. A diferencia de la unidad de control esta, que por normalmente abierto, normalmente cerrado, siempre salían 12 voltios, aquí después de darle 50 vueltas he llegado a la conclusión de que lo que metamos por el amarillo es lo que nos va a sacar por el azul o el gris. Si metemos masa, nos saca masa. Si metemos 12 voltios, nos saca 12 voltios. Si metemos 5 voltios, nos saca 5 voltios. O sea, la misma señal. Esto es simplemente unos relés que cortocircuitan el amarillo con el azul o el gris. Vale, y después tenemos el cable blanco, que sería el de Open, que sería el equivalente aquí al push, que poniéndole a masa nos cerraría el relé del cable azul. Vale, después, ¿qué más tenemos en la plaquita? Tenemos aquí un interruptor mod, que es un modo de trabajo, posiciones 1 o 2. Entonces esto, bueno, es simplemente a la hora de añadir tarjetas y borrar tarjetas. Si está en modo 1, pasamos la tarjeta de añadir tarjeta y al tiempo se desactiva el modo de lectura, y si está en modo 2 no se desactiva hasta que no volvemos a pasar la tarjeta. Las tarjetas de añadir o borrar las llaves. Vale, después tenemos aquí otros dos interruptores, que tenemos el S2, sería este, que lo que nos hace es el retardo. Si está en la posición de 1 segundo, el retardo de apertura es de 1 segundo. Si está de 5 segundos, es de 5 segundos. Es el equivalente al delay que teníamos aquí. Lo que pasa es que el delay llega hasta 15 segundos, de 0 a 15 segundos. Vale, y el tercer interruptor, que tiene posiciones 1, 2 y 3, es para cuando necesitamos poner los datos de fábrica, resetear la placa. Entonces ahí vienen las instrucciones, cómo hay que ponerlo, encenderlo y tal, para que se ponga la contraseña por defecto. Este es un cable para infrarrojos, que es para el mando a distancia. Bien, pues con esto vamos a empezar a hacer las pruebas, a ver cómo tendríamos que conectar la placa a la unidad de control, para que sea la unidad de control la que active o desactive la cerradura eléctrica. Vamos a enchufar. Bien, entonces ahora por el normalmente cerrado sale la corriente de 12 voltios, y como vimos en el vídeo pasado, si activamos aquí el conmutador, nos cierra el circuito del normalmente abierto y
nos hace pasar la señal, nos manda la señal de 12 voltios por el normalmente abierto. Vale, entonces ahora sacaríamos la señal de 12 voltios para alimentar la placa, llevaríamos también el GND, la masa, para alimentar la placa, y después tendríamos que traer masa al timbre pulsador para activar, desactivar la cerradura electrónica. ¿Cómo lo hacemos? Pues metiendo masa por el amarillo, y cuando pasamos la tarjeta, el RIZ o cable blanco, le ponemos a masa, nos devuelve masa por el azul, con lo cual voy a conectar el amarillo, el azul y los 12 voltios a la placa. Vale, pues ya he hecho las conexiones. Entonces, ¿qué he hecho? He metido masa al amarillo, y el negro, he metido la masa del negro para la alimentación, y el rojo más 12 voltios para la alimentación de la placa. Vale, entonces ahora aquí tendríamos masa, que sería normalmente cerrado, entonces ahí habría masa, y en el azul no tenemos nada. Si el blanco le ponemos a masa, nos abriría aquí, con lo cual nos mandaría la masa aquí y nos abriría aquí. Vamos a ver. Correcto. Vale. Entonces se podría poner aquí un pulsador, haría la misma función que este pulsador. Entonces, vamos a ver cómo trabajan las tarjetas. Para añadir una tarjeta, pues simplemente con la tarjeta de añadir la pasamos por aquí y ya estaría parpadeando, dispuesto para añadir las llaves. Entonces añadiríamos una, añadiríamos otra. Entonces ahora, para volver a su estado normal, tendríamos que volver a pasar la tarjeta AZCAR, o, como está en modo de funcionamiento, está en la posición 1, a los 3 minutos ella sola saldría de este modo. Como no voy a esperar 3 minutos, le paso la tarjeta y ya está. Entonces ahora, cuando paso la llave, abriríamos la puerta y aquí, abriría aquí. Esta que está sin codificar, vemos que no abre. Si queremos borrar tarjetas, pues hacemos la misma de antes, igual que para añadir, pasamos la de borrar, vale. Entonces ahora, para salir del modo de borrar tarjeta, volvemos a pasar y ya está. Ahora vemos, volvemos a añadir tarjeta y así añadiríamos todas las que quisiéramos. Bien, pues ahora voy a usar solo la placa como unidad de control, y esta unidad de control no la utilizo para abrir la puerta, simplemente como transformador. Nos serviría cualquier fuente de alimentación a 12 voltios, porque esta placa podría ser independientemente la unidad de control de apertura y cierre de las puertas, de la cerradura eléctrica. En este caso, si tenemos una cerradura eléctrica de 12 voltios, pues ¿cómo lo haríamos? Meteríamos 12 voltios al rojo y más al negro para alimentar la placa, y después 12 voltios al amarillo. Cuando activemos la llave será la señal que nos saque por el azul, con lo cual, si yo activo la llave, vemos que nos saca
los 12 voltios por el azul y el retorno a masa de la cerradura electrónica. Vale, entonces también podríamos tener un pulsador manual. Si esto lo ponemos a masa, también nos activaría la cerradura. Bien, pues ahora vamos a probar la placa, en vez de con 12 voltios, con 5 voltios. Tenemos la unidad de control, que no la vamos a utilizar como unidad de control, sino simplemente como fuente de alimentación. Entonces tenemos el cable rojo 12 voltios y el cable negro masa negativo para alimentar la placa. Y después al cable amarillo le hemos metido el positivo de una batería de 5 voltios. Entonces tenemos más 5 voltios que cuando activemos con la llave nos va a salir por el azul. Ahora estaría en el gris, que recomiendo que si no se va a utilizar se aísle bien. Entonces cuando activemos con la llave nos va a salir por el azul, que lo he llevado aquí a unas luces LED de 5 voltios porque las de 12 voltios no encendían. Entonces vamos a ver cómo funciona. Pasamos la llave y vemos que enciende. Los 5 voltios del cable amarillo nos los devuelve por el azul y encendemos la luz. Esto podría servir para una cerradura de 5 voltios o cualquier otro mecanismo que necesite otro tipo de señal que no sean 12 voltios. Bien, y también podemos utilizar el pulsador manual. Si esto le ponemos a masa, vemos que hace el mismo efecto que la llave. Entonces vamos a ponerle 5 segundos el pulsador, como enciende la luz, o con la llave enciende la luz. Aquí viene un poco de las instrucciones para el mando a distancia, cómo se puede programar, añadir tarjetas, cambiar la clave por defecto, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Pues eso, si hiciera falta, pues bueno. Y después aquí también tenemos un Data Transfer Operation, que en principio, digo, a lo mejor se pueden sacar datos de horas y tal, que apertura y cierre, pero no. Esto simplemente es para hacer un clon de esta tarjeta en otra. Por ejemplo, si tuviéramos 2 puertas en un recinto y queremos que los mismos usuarios utilicen la misma llave, pues podríamos hacer un clon. Otra manera de sacar los datos, me imagino, aquí en el fabricante STC del microchip, tiene unas aplicaciones para poder leer estas memorias EPROM, con lo cual desde un PC por el puerto RS232 probablemente se podría leer esta memoria y sacar los datos de los usuarios o de las llaves, que realmente lo que identifica cada llave es este numerito.